Buenas tardes, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Nuevamente el pastor Saulo Zúñiga contigo, preparándonos para compartir la palabra de Dios nuevamente. A estas horas normalmente cuando podemos estar juntos nos reunimos en la misión, la nueva misión que tenemos en Chapala. Y hoy quiero compartir contigo un punto muy importante con respecto a la Pascua, con respecto a esta semana que estamos iniciando el día de hoy. En los evangelios varias veces se hace referencia a lo que es la Pascua. Y hoy es mi intención compartir contigo un breve estudio. Trataré de ser muy rápido y muy conciso con lo que quiero enseñarte con respecto a la Pascua. La gente alrededor del mundo entiende la Pascua de cierta manera, de cierta forma. Para el pueblo cristiano es importante que nosotros nos demos cuenta qué es la Pascua para nosotros. Y más que todo, cimentar o fundamentar lo que nosotros entendemos de la Pascua en lo que dice la palabra de Dios. La fiesta de la Pascua fue instituida como un acto conmemorativo que estaba relacionado con la liberación que se había llevado a cabo en el pueblo de Israel. Amén. Déjame voy para allá, hermano, porque creo que está. A ver si tiene sonido. Amén. Entonces, la Pascua es establecida no por seres humanos, sino que la Pascua es establecida por Dios mismo. Si tú tienes una Biblia y te vas a el capítulo número 12 de Éxodo capítulo 12, ahí tú puedes ir conmigo leyendo qué fue o cómo es que Dios instituye la Pascua y cuáles son las recomendaciones, la manera como el Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Moisés cómo tiene que ser la Pascua. Si tú te vas al capítulo 12, el capítulo 12 representa la culminación del libro del Éxodo. Aquí encontramos cómo el Señor instituye esto. Este capítulo es bien importante para la fe cristiana, para nosotros los cristianos evangélicos. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que dice el versículo número 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es muy interesante lo que tú vas a encontrar aquí. Durante mucho tiempo quiero enseñarte algo el día de hoy. Cuando tú te pones a leer el Éxodo, encontramos a un personaje muy importante en la Biblia, y ese personaje es Moisés. Y encontramos nosotros que muchas de las veces hemos llegado a ver a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Pero quiero decirte una cosa, sí, Moisés fue un hombre utilizado por Dios para llevar a cabo lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Sin embargo, quiero que entiendas algo. En realidad, con esto que te estoy leyendo ahorita, la liberación del pueblo de Israel no fue llevada a cabo por Moisés. O sea, Moisés fue solamente un medio. De hecho, si tú te pones a leer después el Éxodo y te vas a dar cuenta de que Moisés no entra a la tierra que se le había prometido. Nada más se le permitió a él solamente verlo, pero él no pudo entrar. Él fue un medio, pero en realidad no fue llevada a cabo la liberación por Moisés, sino que fue lograda mediante la sangre. Y pon atención con este capítulo, y espero hoy, después de que tú lo acabes de ver, la ventaja que vas a tener es que como va a estar en las redes sociales, tú puedes volverlo otra vez a ver y a ver. Y si tuvieras un cuaderno,
qué importante sería que pudieras tomar notas. Si tú pones atención, la liberación que viene a Israel viene por medio de la sangre. Y ahorita vas a entender por qué te estoy diciendo que viene por medio de la sangre. Se trataba de ¿qué? De la fiesta de la Pascua que Jehová Dios estaba instituyendo en ese momento. Ahora, ¿no se te hace a ti mucha coincidencia que nuestra salvación o nuestra liberación del pecado también tenga que ser llevada a cabo a través de la sangre y el poder de Cristo Jesús? La sangre que el Señor Jesucristo derramó al morir en la cruz fue el pago por el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Espero que me estés entendiendo el día de hoy. El Espíritu Santo convierte esa salvación en un hecho real. Es lo que el profeta Zacarías en el capítulo 4, en el verso 6 nos dice. Fíjate, él dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El detalle que yo quiero que encuentres aquí es el siguiente. Estamos llegando a Éxodo 12, que es un capítulo muy importante en el Antiguo Testamento, que está fuertemente ligado con el Nuevo Testamento. De hecho, el capítulo número 12 de Éxodo nos está hablando del sacrificio que se iba a llevar a cabo por medio del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo número 12, fíjate, el versículo número 3 dice: habla a toda la congregación de Israel. Si tú estás en tu Biblia, estoy en el capítulo 12 de Éxodo, en el verso número 3, dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. En este versículo, te voy a decir, dice: el día 10 de este mes cada uno, fíjate lo que está diciendo, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Te lo leo en esta. Hablaba a la congregación diciendo: en el día 10 tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice el verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En este versículo se están enfatizando dos situaciones muy importantes. Hay dos puntos que te quiero decir esta noche. El punto número 1 es la sangre y el punto número 2 es la familia. Vuelvo a repetirte. Fíjate cómo Jehová Dios está haciendo énfasis en dos puntos. En el primero es en el derramamiento de sangre que iba a haber, y el segundo es en la familia. Los israelitas se habían convertido en una nación y Dios iba a proceder a librarlos a ellos de Egipto. Pero ¿sabes qué es lo que iba a hacer? Cuando el Señor los iba a librar por familias. ¿Me estás entendiendo? Lo ibas a librar por familias. Y su sangre, que vamos a leer aquí en el capítulo, era algo que tenía referencia con el Nuevo Testamento. Pon mucha atención con lo que sigue. Él está diciendo varias cosas. Nos habla de que si el cordero, no importaba si el cordero fuera pequeño, si el cordero fuera así. Lo que sí nos está haciendo énfasis es que cada individuo que era miembro de la familia debía disponer de un cordero. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo este sacrificio. Es decir, si un hombre y una mujer no tenían hijos, pues iban a juntar con sus vecinos que tuvieran hijos, para que entre todos, en el número, en este caso, iban a poder consumir todo el cordero. Ahora, todo miembro de la familia debe recibir una parte del cordero, porque la celebración de la fiesta de la Pascua tenía que ser un asunto que era personal y era privado. Es cierto que implicaba la salvación y redención para la nación, pero esto se centraba en la familia. Escúchame lo que te estoy diciendo el día de hoy. La Pascua, porque tú vas a escuchar en la semana que viene muchas referencias a la Pascua. La Pascua está centrada mucho en la familia, pero en el grupo de la familia sí, pero en lo individual de cada uno de la familia. Esto es súper importante que lo entiendas.
Dios estaba presentando el procedimiento por el cual Él iba a salvar al pueblo de Israel. Él estaba hablando de cómo Él iba a salvar a cada uno de los miembros de la familia. Nadie podría ser salvo, ¿ok?, por ser miembro de una familia. Nadie podía ser salvo por ser miembro de la nación de Israel. Claro que era el pueblo escogido de Israel, pero nadie podía ser salvo. Es decir, yo pertenezco a la familia Martínez, como soy Martínez, soy salvo. Yo pertenezco a la familia Ramírez y como soy de la familia Ramírez, soy salvo. No. El Señor Jesucristo, cuando le da a Moisés a escribir esta parte, y el Señor, Dios Todopoderoso que tenemos, está instituyendo la Pascua, nos está diciendo que dentro de nuestras familias, la salvación es personal. La salvación es individual. No sé si tú estás entendiendo esto, y ojalá y me lo estés entendiendo. Es de suma importancia, porque dice que cada miembro de la familia debía comer una parte del cordero, es decir, debía de disponerlo. Muchas de las veces, como padre o como madre, tienes fe en esa parte de la Biblia que viene en el libro de Hechos, cuando vemos al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, yo sé que lo has leído. Cuando llegamos a esa parte donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchas de las veces cuando hacemos referencia a ese versículo, entonces nosotros nos apoyamos de lo siguiente: que si yo soy salvo, como yo soy salvo, toda mi familia va a ser salva. Te voy a decir una cosa, no funciona así. Y es importante que hoy entiendas que en la Pascua Jesucristo nos está enseñando cosas muy interesantes y muy importantes relacionados con la salvación y con la redención de nuestros pecados. Si este versículo nos habla de que si creemos en el Señor Jesucristo, nuestra familia va a ser salva, sí, amén. Pero pon atención con esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? El carcelero de Filipos, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él primero creyó. Y una vez que él creyó, llevó a aquellos hombres que estaban hablando el evangelio, que estaban compartiendo el evangelio, los llevó a su casa de él para que compartieran con toda su casa el evangelio. Aquellos hombres de Dios compartieron el evangelio, hablaron de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y la familia creyó al mensaje de aquellos hombres, motivo por el cual toda la familia fue salva. Espero y me estés entendiendo. Muchas de las veces nosotros agarramos este versículo y decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo te quisiera hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuántas veces tú has compartido el evangelio, tú en lo personal, con los miembros de tu casa? ¿Cuándo te has tomado un tiempo para sentarte con tu viejo, con tu vieja, con todo respeto, refiriéndome a ese anciano que merece mis respetos, que es tu padre, a esa anciana que es tu madre? ¿Cuántas veces te has puesto tú a platicar con ellos y les has compartido el evangelio? ¿Te estás dando cuenta? No por el hecho de que tú seas salvo quiere decir que ellos van a ser salvos. Alguien tiene que compartir el evangelio y alguien tiene que ir a los miembros de la familia y en el nombre de Jesucristo y en el poder del evangelio compartir las buenas nuevas de salvación. La Pascua nos enseña que la salvación es individual y que cada uno tenemos que participar en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No por el hecho, vuelvo a repetirte, no por el hecho de que tú pertenezcas a una iglesia, quiere decir que tu familia va a ser cristiana, se va a convertir. Amén. Que hay una gran posibilidad, sí, que tu testimonio de conversión va a influir, sí, que el fruto de tu espíritu va a influir, sí. Todo eso va a influir, pero mientras no haya una predicación del evangelio y no haya una transformación real de tu vida, la gente de tu familia no puede accesar a esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien les hable. Ahora escucha esto. Los miembros de tu familia tendrán que creer en el Señor Jesucristo.
Ahora tú me puedes decir ahorita, pastor, pero los miembros de mi familia sí creen en el Señor Jesucristo. Sí, pero también los demonios creen. ¿Cómo creen los miembros de tu familia en Jesucristo? Deben de tener esta creencia, hermano, que vamos a leer aquí. Escucha lo que sigue en los versículos 5 y 6 de Éxodo. El verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán, escucha con esto, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Escúchame, lo van a poner en los dinteles, en los postes, te voy a leer, en los postes y en los dinteles de la casa donde lo van a comer. Y dice el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué era lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo lo siguiente. Hay una recomendación y espero, y cuando lo vuelvas otra vez tú a ver yo sí te quiero recomendar eso, para que tú puedas entender el mensaje, este estudio que estoy compartiendo contigo. Yo sí te recomiendo que lo vuelvas otra vez a ver con una libreta, tomando tus notas, yéndote al capítulo 12 de Éxodo. Esta es una base para la fe cristiana. Amén. Fíjate lo que dice. Número 1, tenían que inmolar al cordero. Y una vez que el cordero era inmolado, se tenía que agarrar de la sangre y la tenían que poner en los postes y en los dinteles, en los marcos de la puerta de la casa donde se iba a comer el cordero. Amén. Pon atención. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en la casa de cada uno de nosotros, en la familia de cada uno de nosotros, en el momento en que comenzamos a crecer, nos comenzamos a casar y cada uno comienza a formar su familia, entonces ya no nos concentramos solamente en la casa de nuestros padres, sino que cada uno va teniendo su propia casa. Amén. Pero aquí nos está hablando de que hay una reunión. Aquí nos habla de unidad. ¿Estás entendiendo eso? Aquí nos habla de unidad. Y esa unidad que está planteando nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos aquí, no era reunirse en una casa para empezar a hablar mal de las personas con las cuales estás relacionado. ¿Me estás entendiendo el punto? Te ibas a reunir, aquí el Señor dice, se van a reunir para realizar un acto solemne, se van a reunir para realizar un acto que es muy importante para todos. ¿Para qué se iban a reunir en esa casa? Para comer el cordero. Iban a reunirse para comer el cordero, pero tenían que poner una marca tanto en los postes como en los marcos de esa casa. ¿Qué es? Cuando la gente pasaba por ese lugar y veía esa sangre tanto en los postes como en el marco de la casa, ellos sabían que dentro de esa casa se estaba llevando a cabo el acto solemne que Jehová Dios había encargado. Se estaba llevando a cabo el seguimiento de lo que Dios les había establecido. Mi pregunta para ti al día de hoy es bien sencilla. Cuando la gente pasa por fuera de tu casa, ¿qué es lo que distingue en tu casa? ¿Qué es lo que se ve en los postes de tu casa? ¿Qué es lo que se ve en los marcos de tu casa? La gente, tus vecinos, la gente que te conoce, cuando pasa por fuera de la puerta de tu casa, ¿qué es lo que ve? Ve a esa familia entregada a Dios, ve a esa familia que proclama el Evangelio, ve a esa familia que en realidad trata de vivir día con día el Evangelio. ¿O qué es lo que ve en la casa? Ve en la casa, esta es la casa de las personas que dicen que son cristianos, pero que todos los días escuchan cómo uno al otro, cómo el varón a la dama le falta el respeto, cómo los hijos son desobedientes, cómo afuera de tu casa se hacen situaciones que tú sabes que no son correctas delante de Dios. La sangre de este cordero estaba ahí, en los postes y en los dinteles de la puerta. Quiero decirte algo que es muy importante. Tuvieron que haberlo colocado ahí.
Ahora, escucha esto. ¿Los niños sabían qué era lo que estaba sucediendo? No. Sin embargo, también se encontraban adentro. Ahora, escucha esto que es súper importante. El Señor habla y les dice algo sumamente importante. Cuando Él les dice, comerán la carne esa misma noche, estoy en el versículo 8 por si quieres seguirme, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Escucha esto. Él te está diciendo lo siguiente. Tenían que comer la carne del cordero, y la carne del cordero tenía que estar asada al fuego. El fuego nos habla del juicio. ¿Por qué? Porque tenía que haber un juicio sobre el pecado. Debía ese cordero ser inmolado y su carne hecha pedazos. No sé si ya te estás ubicando en lo que te estoy diciendo. Ese cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado, tenía que ser cortado en pedazos y tenía que ser puesto en el fuego. Tenía que haber un juicio sobre el pecado. Y se tenía que comer el pan sin levadura. La levadura, hermanos, como te dije hoy en el transcurso de la semana, la levadura representa el pecado en la Biblia. Dice que un poco de levadura leuda, o sea, echa a perder, o sea, un poco de levadura hace que la masa crezca. ¿Sabes a qué se refiere cuando estaba hablando del pan sin levadura? El pan sin levadura se refiere al pan de vida que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque si la levadura representa el pecado, Jesucristo es el pan de vida que Él no tenía pecado. Entonces el único pan que no tenía levadura es Jesucristo, que es el pan de vida. Por eso la Pascua es importante. Por eso no puedes agarrar la Pascua como un periodo de vacaciones. Por eso no puedes agarrar la Pascua como unos días que tú vas a tener libres. Tienes que agarrar la Pascua en el sentido espiritual que Jesucristo implementó desde Éxodo 12 y hoy en día sigue teniendo vigencia. La carne que estaba siendo asada sobre el fuego representaba el juicio que tuvo que venir sobre Jesucristo. Él no tenía que sufrirlo, pero vino sobre Él para que nosotros tuviéramos salvación. Y cuando nos habla de los panes, del pan que no tenía levadura, nos habla directamente del pan de vida. Ahora quiero que escuches algo. También se hace una referencia a las hierbas amargas. ¿Sabes por qué? Porque en la experiencia cristiana, quiero decirte una cosa. No siempre todas las cosas en la vida cristiana van a ser gratas. Hay momentos amargos que vamos a tener que vivir tú y yo. Las hierbas amargas nos recuerdan que la vida cristiana no es solamente, escucha esto que te voy a decir, no es solamente una vida donde tú no vas a sufrir. Es una vida que va a tener retos, es una vida que va a tener momentos buenos y va a tener momentos malos. Es una vida donde tú vas a darte cuenta que va a haber momentos en los que tú piensas que Dios se ha olvidado de ti, donde tú sientes que Dios se ha olvidado de ti, porque esas hierbas amargas te recuerdan que aunque estés en medio de ese momento, sigues estando en las manos de Dios. Ahora voy a algo que es muy, muy importante. Dice el verso 10 y el verso 12. Y no dejaréis nada de él para mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego, y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y la firma es yo, el Señor. Cuando las plagas estaban viniendo directamente sobre los ídolos que tenía Egipto. El Señor estaba destruyendo los ídolos que tenía en Egipto. Esto no significa, fíjate bien, nosotros tenemos que entender el día de hoy algo que es muy importante.
Si llegas al versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Quiero hablarte algo que es muy importante. Quiero puntualizar algo que es muy importante. Los israelitas, el pueblo de Israel, escúchame y espero y me entiendas, el pueblo de Israel no fue salvado por formar parte de la descendencia de Abraham. Te vuelvo a decir, sí es el pueblo escogido de Dios, era el pueblo escogido de Dios, amén, era el pueblo escogido de Dios, amén, pero el pueblo de Israel no fue salvado por formar parte del patriarca Abraham. Porque si los egipcios hubieran obedecido los mandatos de Dios y también ellos hubieran llevado a cabo esto y hubieran puesto la sangre en sus puertas, también ellos hubieran sido, el ángel hubiera pasado por sus casas y no hubiera hecho nada. Nadie fue salvo porque estuviese viviendo de la mejor manera que podía. O sea, nadie fue salvo porque era una buena persona o por ser una persona honesta. No se les dijo que durante la noche saliesen de sus casas para que contemplaran la sangre que estaba en los marcos de la puerta. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Y qué es lo que instituye la Pascua que estamos estudiando ahorita. Es el pueblo de Israel solo debía tener confianza y fe en las indicaciones que Jehová Dios les había dado. El pueblo de Israel tenía que confiar y creer que la sangre, escucha esto, que la sangre que iban a poner sobre los postes y los dinteles de la puerta les iba a proteger del ángel de la muerte que iba a pasar. ¿Estás entendiendo? Esa es la salvación hoy en día. Esa figura de Éxodo capítulo 12 al día de hoy nos habla bien profundamente de lo que Jesucristo vino a hacer cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hoy en día mucha gente pregunta, ¿cómo es que nosotros los cristianos podemos creer en alguien que no vemos? ¿Cómo podemos creer en ese Dios imaginario? Es que creemos que la sangre que se derramó sobre la cruz sigue estando vigente sobre nosotros y que Dios nos reconoce como sus hijos a través de la sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo espero y me estés entendiendo el día de hoy. Muchas de las veces no podemos llegar a veces a comprender completamente cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados. Pero aquella sangre que estaba sobre los postes y sobre los dinteles de la puerta, el pueblo de Israel tuvo que confiar en esa sangre. Y al confiar en esa sangre, la Biblia dice que el ángel pasó y que cuando llegaba a las casas y veía esa sangre, el ángel de la muerte no entraba en esa casa, seguía de largo. Hoy estamos viviendo una contingencia. Hoy estamos en un momento bien difícil. Y hoy yo te pregunto, y quiero que hagas este análisis hacia tu familia, que hagas ese análisis hacia ti mismo. En ti se puede ver la marca de la sangre de Cristo. En ti se puede ver la marca de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Confías tú en esa sangre? ¿En esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz? ¿Sabes a qué nos invita la Pascua? A creer en esa sangre. La Pascua nos invita a creer en esa sangre. Considera esta frase. Te lo voy a leer, fíjate qué dice. Dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera
la tierra de Egipto. Cada vez que leo este versículo, creo en la Pascua. Cada día que lo leo, creo más en el poder de la sangre de Cristo. Entiendo la Pascua no como un periodo de vacaciones. Entiendo la Pascua no como unos días que no voy a trabajar, no voy a ir a la escuela. Entiendo la Pascua como algo que fue establecido por Dios mismo desde el Antiguo Testamento y que Jesucristo vino a cumplirlo cuando Él estuvo aquí con su vida, al morir en una cruz. Y en medio de esta pandemia, y en medio de mis necesidades, y en medio de mis problemas, y en medio de mis aflicciones, volteo a la cruz y recuerdo que esa preciosa sangre sigue teniendo poder, y pido que esa sangre me siga cubriendo todos los días de mi vida, para que cuando Dios se acerque a mí, en mí pueda ver a Jesús. Escucha lo que te quiero decir. Verso 14. Dice, y este día, esto me llama mucho la atención. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esto te va a acordar el día que yo te saqué de Egipto. Vino el ángel de la muerte, llegó hasta la puerta de cada uno de ellos, vio la sangre, vio la obediencia, sí, vio la obediencia, vio la fe en seguir las indicaciones de Dios y pasó de largo. Pero sí llegó a casas donde la sangre del cordero no estaba. Y ahí sí hubo mortandad. Hoy yo quiero invitarte a que consideres esto. ¿Quiénes fueron los que murieron? Los primogénitos. El primer hijo de cada familia. En aquella trágica noche de Egipto, hubo mucha gente que no depositó su fe en las indicaciones de Dios. Aquel día hubo mucha gente que no creyó que si seguía lo que Dios había establecido iba a lograr salir adelante. En la actualidad, hoy en nuestros días, debemos de depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo, pero también tenemos que depositar nuestra fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y no solamente en esta Semana Santa que está iniciando. Todos los días tú tienes que depositar tu fe en la obra redentora que se llevó a cabo en la cruz. Día con día, cuando despiertes y abras tus ojos, lo primero que tienes que acordarte de que esa sangre tiene que estar sobre tu casa. Y tratar de enseñar
a los de tu casa a confiar. Enseñar a los de tu casa a creer en esa sangre. En que esa sangre los puede proteger. En que esa sangre los puede librar. Porque si ese acto de obediencia que hicieron los israelitas los sacó de ser esclavos en Egipto, la sangre poderosa de Cristo te puede sacar y te puede libertar de las cosas con las que tú has estado batallando durante muchos años. La sangre de Jesús te puede traer paz y seguridad ahora que estás encerrado en tu casa. Día con día tienes que recordarlo a Él. Tienes que recordar lo que Él hizo en la cruz. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿sabes qué es creer? Creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. No solamente en Semana Santa, sino todos los días de tu vida. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quisiera rogarte el día de hoy, amado hermano de la iglesia. Quisiera pedirte hoy, amada persona que me escuchas, en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanto miedo, donde estamos tan llenos de desesperanza, quisiera que creyeras en estas palabras. Quisiera que tomaras estas palabras y las hicieras tuyas. Tú mismo le puedes pedir a Dios que te ayude a comprender esto. Hay un testimonio que tengo guardado en mi corazón. Mi suegro falleció el día 2 de febrero. Pero durante los últimos años de su vida, hubo alguien que cada vez que podía, se encerraba con él en su casa. Había alguien que procuraba poner la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre los postes y los marcos de la puerta de la casa de mi suegro. Yo vi a una persona que aún en el hospital, cuando iba y lo cuidaba, no cesaba de decirle: Padre, crea en la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Día con día, día tras día, yo vi a esta persona compartirle una y otra vez a don Alfonso de Luna. No se cansaba de decirle: Padre, Cristo murió en la cruz para darle vida eterna. Lo único que usted tiene que hacer como el pueblo de Israel es creer. Y si usted cree, Padre mío, usted verá a Dios. Cuando regreso a esa parte, hermanos, de Hechos, y lo leo, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es mi fe que
por lo que Cristo hizo en la cruz, por la obra redentora de Cristo en la cruz, y por esa persona que no cesó día tras día de presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo, en el nombre de Jesús, que un día cuando el Señor regrese, con esas huestes celestiales, con esa multitud, uno de ellos va a ser mi suegro. Bienvenidos a esta semana. Todo por amor. Él lo hizo todo por amor. Ahora yo espero que entiendas que es la Pascua. Sí es el sacrificio del Cordero de Dios, pero la Pascua nos demanda muchas cosas como hijos de Dios. Espero y lo hayas entendido el día de hoy. Mañana vamos a continuar hablando de esa última semana que Jesús estuvo con nosotros. En vida, porque después estuvo en su espíritu ya transformado, venció a la muerte. Soy el pastor Saulo Zúñiga y quiero decirte, estimado hermano, oyente, persona que nos estás viendo, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo o parte de tu tiempo para vernos, que hayas dedicado un poco de tiempo o que hayas visto esto y nos hayas escuchado. Pero quiero enfatizarte el día de hoy que la única esperanza para este mundo y para lo que estamos viviendo es Cristo. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la iglesia Life Church Laguna. Somos una iglesia que te ama y que te quiere conducir a Cristo Jesús. Permítenos este privilegio. Dios te bendiga, que tengas buena noche. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, se acuerde de ti y tenga de ti misericordia. Que tengas buena noche. Hasta mañana.